A pesar de lo muy, pero muy soberbio que soy, a veces tengo algunas dudas. Y a mí me parece, lo digo abiertamente, que la disminución de las subastas de dólares es una noticia importantísima. Muy importante, quizá de lo más importante que ha pasado en los últimos meses. Y como que una de dos, o no es así, o nadie le está dando verdaderamente el golpe. Y por eso le pregunto al experto de cabecera de este programa, a mi amigo Alexis Milo, ¿qué tan importante es esto de empezar a disminuir las coberturas cambiarias? Qué gusto en saludarte. Y por cierto, Querido David, antes de que empieces, oye, ¿ya hablaste con aquel? Porque ya, luego se vuelve muy ya le exquisito. mandé un mensaje, ya hay que esperar, siempre hay que esperar. Pero ya le Siempre. mandé un mensaje. No sea uno de sus asuntos, porque hasta en domingo. Exactamente. Bueno, a ver, Ya veremos. y vámonos a lo serio, a las coberturas. Sí, exactamente. Mira, yo creo que es muy importante, como tú dices, en la medida en que se perciba, pues ya como una preocupación del Banco de México por el peso tan fuerte, que como hemos comentado antes en tu programa, pues podría estar inhibiendo la Nuestro competitividad. programa. Nuestro programa podría estar inhibiendo la competitividad de las exportaciones, podría estar inhibiendo el tema del turismo y podría estar inhibiendo también el poder adquisitivo de las remesas, ¿no? A ver, ha caído el poder adquisitivo. Es un gran estudio BBVA México, que Ujú, son los ujú. expertos en remesas. Dicen que el Sí, poder adquisitivo de las remesas este año ha caído 16%. así es, básicamente Que es un gran no sea. estudio ese que hicieron. Bueno, siempre los hacen. Es más, el lunes los voy a entrevistar. Sí. Mira, yo creo que el estudio es correcto. Ahora, el número es relativamente fácil de identificar. La remesa promedio no ha aumentado, se mantiene alrededor de 350, $360. Y por otro lado, el valor en pesos de la remesa promedio, pues ha caído en alrededor de 20%. Por eso es que un rango de 15, 20%, pensando un poco en que quizá el monto en dólares haya aumentado ligeramente por aquellos trabajadores mexicanos que mandan dinero a México, perdón, Sí, o sea, no desde están Estados mandando Unidos. más dólares. Exacto. Están mandando más o menos los mismos dólares, quizá le han subido un poco, pero como el dólar vale menos en pesos, pues el poder adquisitivo de la remesa ha caído en alrededor de ese 16% que mencionas, que creo que es un número acertado. A ver, y no es poca cosa. Si tomamos en cuenta que las remesas son aproximadamente el 7-8% del PIB en México, eso quiere decir que en pesos tenemos un 1% menos del PIB en estas transferencias internacionales que son muy importantes, tanto como fuente de divisas como soporte del consumo de las familias que las reciben. Sí, o sea, no es necesariamente bueno. Y oye, ¿qué opinión te merece que el presidente, como muchos presidentes, tú cuando estabas en presidencia nunca cometieron ese error, al menos que yo tenga registro, festejar las remesas? Mira, Cuando lo decía Fox era una estupidez que cualquier presidente que festeje las remesas está, creo que es un doble insulto. las Es, remesas no no es una medida puedo, de éxito. es una medida, yo insisto, y alguna vez lo pondrán en mi epitafio, que las remesas son la medida del fracaso de un país Exacto, para proveer a sus habitantes sí, de los sí, satisfactores necesarios. sí, porque son mexicanos que se tuvieron que ir a Estados Unidos porque aquí no Productivos, tenían las emprendedores, oportunidades. trabajadores. Claro. Y si además tomas en cuenta que se está yendo gente joven, gente más activa, gente que está en una etapa muy productiva de su vida, pues como tú dices, yo no quisiera generalizar, pero pues puede ser que lo mejor de nuestra fuerza laboral se está yendo a Estados Unidos, Pues, si ¿no? no de lo mejor, si no lo mejor de nuestra fuerza laboral. Pues sí, es decir, O aquellos sea, que es quieren gente que si progresar, le dieran una oportunidad aquí en México, la harían tomaban. crecer a este país. Yo no creo que nadie se vaya por gusto a Estados Unidos. Creo que puede haber quien. A No, ver, nadie se vaya ilegalmente. no, exacto. Bueno, a ver, puede ser que haya quien lo vea como un proyecto familiar,
de decir me voy yo y luego me voy llevando a mi familia, ¿no? Que conocemos muchas historias así. O como o tercos como mi papá, que se jubiló y se fue a vivir a Estados Unidos, hoy es Y él ciudadano de solo los ya no Estados se, Unidos. y Y ya hoy no es se ciudadano de llevó, los ¿no? Estados Unidos jubilado en México. Exacto, ¿no? Hizo la migración al revés. Normalmente son estadounidenses que se vienen a vivir a México para pasar su retiro, pero él no se fue. Él decidió que era mejor irse a vivir a Estados Unidos, ¿no? Pues sí, digo, puede ser quien lo haga como un proyecto, pero pues a nadie le gusta estar lejos de su familia, a nadie le gusta estar lejos de su tierra, y eso solo lo haces cuando de veras pues no tienes una oportunidad que sea comparable, ¿no? Porque además, pues no olvidemos que, y no quiero ser dramático, pero pues también son recursos pues detrás de los cuales hay mucho sacrificio de esta gente que se va a Estados Unidos. No. Es que eso es necesario tenerlo claro, ¿eh? No es así el sueño americano, ni la pasan No. tan bien. No. Ni les en la va tan cocina del bien. restaurante, ¿no? O en muchos casos no tienen una forma digna de vivir a pesar de que están en Estados Unidos. Pues esas son las desventajas del trabajo ilegal, ¿no? Entonces yo no vería las remesas como algo bueno. Sí nos ayuda a nuestras cuentas. Insisto, cuando tú estuviste en presidencia nunca dijeron esa tontería. Y eras el asesor económico del presidente. Yo no recuerdo haberla dicho. No, yo te la recordaría, te la restregaría en la cara con gusto, amigo, porque no la dijeron. No, entonces, pues esperemos que todo esto sea parte ya de que el Banco de México reconozca, pues dos cosas. Uno, que el peso fuerte no nos está ayudando, ¿no? Y en segundo lugar, pues que la política monetaria pues requiere pensarse, ¿no? Yo no digo que haya que bajar las tasas de interés así a rajatabla sin ponerse a pensar en nada más, pero sí creo que pues hay que pensar que si la política monetaria es la adecuada, ¿no? No olvidemos que lo que importa es mantener una política monetaria restrictiva, no mantener un cierto numerito en 11.25, ¿no? Porque a ese número hay que restarle la inflación, que como todos sabemos, y esa sí es buena noticia también, pues ha disminuido la inflación, sobre todo por un efecto base y porque en México los subsidios a la gasolina ayudaron. Entonces lo que importa es la tasa real, que para aquellos que no identifican bien este medidor, pues es la tasa nominal, la tasa del Banco de México, la que vemos en las noticias, que se quedó en 11.25 en la última decisión, menos la inflación esperada para los próximos 12 meses. Y esa inflación esperada para los próximos 12 meses anda alrededor del 4,5%. Si tú le restas 11.25 menos 4,5%, tienes una tasa de más del 6%, una tasa real, lo cual pues está bien si ahorras, pero si tú eres un deudor porque tienes una tarjeta de crédito, porque tienes un crédito hipotecario, porque tienes algún otro tipo de crédito, pues sí son tasas que inhiben mucho la actividad económica, ¿no? Sí, o sea, y yo creo que es una medida adecuada, ¿no? Yo creo que es una medida... Sí. Habría que recordar, en 2016 había una gran volatilidad. Uh-huh. Porque es que todo el mundo dice, es que era muy malo Peña, no, bueno o malo no tenía tanto que ver con él, sino con lo que estaba pasando en los Estados Unidos. El crecimiento de Trump era verdaderamente escandaloso y por eso en febrero del 17 se tiene que tomar la decisión de hacer las subastas, que se amplían. Yo creo que fue una medida totalmente correcta de Arturo Herrera, ya era secretario en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Sí. No, tú bien mencionas, se introduce en el programa de coberturas cuando Trump pues hace todas estas declaraciones. Que quería que quería acabar con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que iba a poner un muro entre México y los Estados Unidos y que además lo íbamos a pagar nosotros. O sea, todo ese ruido. Todo eso. Aunque luego acabó de... Iba a decir una vulgaridad. Acabó de muy amigo del presidente López Obrador. Pues sí. Bueno, y luego vino el COVID, donde también hubo un embate sobre el tipo de cambio, también aumentó, se depreció. Pero a veces lo que no olvidamos es que pues ese episodio, que además lo de Trump solamente afectó a México, Canadá no se vio tan afectado, pues el tipo de cambio... Bueno, es que la bronca era con México. Oigan, su tratado de libre comercio lo voy a acabar. Oigan, y además voy a poner un muro porque no va a entrar ningún mexicano. ¿Tú te acuerdas cuando López Obrador decía que iba a ser una cadena humana por toda la frontera para enseñarle a Trump que con los mexicanos no se metiera?
Y luego tan amiguis que terminaron, bueno. Pero a ver, es que hay que entender ese momento. O sea, Trump decía, se acabó el Tratado de Libre Comercio y no entra un mexicano más ilegal. Así es, así es. El discurso era más duro que el que tiene el gobernador de Florida, DeSantis, o el gobernador de Texas en contra de los mexicanos. Era mucho más duro, ¿eh? Así es, y es un discurso que además puede regresar, tiene posibilidades muy grandes de regresar. Si pensamos que Trump pues es el puntero del Partido Republicano. No, y además habría que recordar, es que luego se nos pierde de la cabeza eso. Dijo, a ver, le voy a poner un arancel a México del 25%. Y Trump lo cuenta y luego no se avergüenza el presidente de México cuando dice, bueno, se dobló, fue la persona más fácil que he visto doblarse en mi vida. Y mira que conoció a muchas personas que se doblaban para vivir. Dice, y nos mandó 28,000 soldados gratis. Claro. Ahora, tampoco está mal que México cuide su frontera sur. Un poco creo que es lo que debe hacer. Está en la frontera del sur. El problema es que no necesariamente se fortaleció la frontera sur. Se han permitido entrar muchos migrantes. Mucho del aumento de la violencia, sobre todo en las ciudades fronterizas, pues se debe a esa situación de tanto refugiado que viene no de México, sino además de países de Centroamérica y de otras regiones. Y pues yo creo que todo eso se debe a un mal manejo de la política migratoria, ¿no? Sí, claro. Pero pues bueno, una decisión correcta. Ya platicamos la semana que entra y a ver si aquel contesta. Y si no, sí. el gusto si le mandamos la cuenta, ¿no? Pues, o lo que haya que mandarle. Te mando un abrazo, querido Alexis, que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo, David. Buenas noches.